Una actualización de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que nos dice la dominancia. También la capitalización de mercado, etcétera. Un poco el SP, pero de manera rápida y simplificada. Ahora lo que espero, conforme a lo que está pasando en el mercado, que en sí no ha pasado mucho desde estos últimos días, semanas. Ha estado un poco aburrido el mercado cripto, claro, con sus movimientos al alza, rompedoras de stops, etcétera. Eso digamos que es el pan de cada día, ¿no? Eso no es nada raro, pero falta volatilidad, falta movimiento en Bitcoin. He estado esperando incluso para entrar en long. Yo les había comentado que estoy esperando esta zona de los 28,000 aproximadamente, toda esta zona, para ver si entro en long. Me parece que esto podría ser un movimiento previo a un movimiento incluso de bajada a esta zona. Claro, se podría seguir cayendo, si también dependerá de cómo Bitcoin reaccione. Ahora vamos a ver el mapa, digamos, o lo que esperaría durante los siguientes días, y también una actualización de lo que pasó de la semana pasada. Y es que habíamos comentado en el último análisis que venir a tocar esta zona era viable. Vean que vino a tocarla, de hecho es la zona que ya teníamos dibujada. Si no han visto el video de análisis semanal de hace 2 sábados, verán que ya habíamos comentado esta zona de aquí, ¿no? Vean que la vino a tocar y después fue rechazada nuevamente. Incluso volvió a caer debajo de la línea de break. Esto es negativo a corto plazo. Me parece ahora que incluso con este movimiento que se está dando, yo les había también comentado que esperaba esta zona incluso para meterme en long, si es que el precio llegaba a sostener esta zona. Pero por ahora no me ha dado alguna señal concreta, una señal más, pues sí, específica, una señal más contundente de si meterme de verdad al alza. De acuerdo a lo que yo les he comentado también, es que vean que aquí tenemos una señal alcista que claro dio pie a este movimiento. Sí, hubo un cierre medianamente ahí, por ahí, arriba de esta zona, pero incluso el cierre semanal volvió a ser debajo de la línea de break. Esto es, como les comento, negativo. Esta para mí sería ya una zona clave, los 29.500 aproximadamente, para ver si lo rompe al alza, la mantiene, un cierre arriba y después incluso seguir al alza. También dependerá de cómo se vaya dando. Pero para terminar de explicar esta idea, les he comentado que siempre y cuando salga una señal de reversión, debe de ser acompañada después con un movimiento de impulso, y aparte con un movimiento de retroceso que después se vea también validado por otra señal de reversión o alguna señal de continuación alcista. Por ejemplo, aquí hay una señal de continuación alcista, una señal de reversión anterior, más el nivel de Fibonacci que ya habíamos dicho sobre el indicador giro. Por ejemplo, si yo me quisiera meter en long, sí lo podría hacer, claro, pero mi target, al menos así como veo las cosas, sería esta zona. ¿Por qué? Porque de volver a rechazar esta zona, incluso lo haría caer más fuerte. Y es que hoy sale la noticia de que PayPal va a introducir una nueva stablecoin, etcétera, ¿no? Todo ese tema. A mi parecer, creo que eso va a causar un poquito de movimiento al alza, y que claro, esto haría que el precio, incluso hoy, ¿no? Incluso hoy intentó bajar y con esta noticia nuevamente se regresó. Podría venir a tocar esta zona, claro, y después ahora sí caerse hasta este punto. Eso es lo que yo esperaría, digamos que es mi novela. Me puedo equivocar, sí, como siempre, como todos, pero esto es lo que yo esperaría. O incluso voy a esperar esta zona para intentar un pequeño short de aquí acá, que como les había mostrado, esta zona yo la voy a esperar acá. Les voy a mostrar el trade que posiblemente haga dependiendo de cómo se esté dando este movimiento. Quizá un stop ya sea arriba de esta zona podría ser viable, o incluso pues quizá por aquí ponerlo acá y con un target a este punto. Quizás sería un pequeño short que pues bueno, sigue siendo un buen rango de riesgo-beneficio, podría ser un buen trade, podría llegar aquí a los 28 o incluso seguirse. Por eso es que estoy operando este trade. Ahora vamos a ver cómo está la capitalización de mercado y la dominancia. En este caso, por ejemplo, la dominancia está siguiendo nuestro panorama. Recordemos que les había comentado que de llegar a esta zona esperaría un rechazo. Esto haría primero que las altcoins, claro, tengan un retroceso o sigan bajando poquito a poco, y después, dado a que este movimiento se dé, tengamos un movimiento de recuperación en altcoins. Si incluso Bitcoin llega a seguir subiendo y darle fuerza a ese movimiento, podría ser un movimiento interesante en altcoins. Vamos a esperar ese escenario, y también que la capitalización de mercado está bajando poquito a poco hacia la zona que habíamos también marcado en el video anterior.
yo esperaría que claro primero recupere esta zona para poder darle más validez a esto. Entonces lo que yo esperaría primero sería que el SP500 se mantenga alcista y aparte hacer quizá nuevos máximos o incluso seguir subiendo lentamente. Esto le daría fuerza a Bitcoin e incluso que si baja a la zona de 27.600, 27.800, la mantiene y comienza a rebotar o inclusive a una recuperación, pues sí podría dar validez a que ese rebote suceda. A lo que me refiero es que llegando a esta zona de aquí, llegar a este punto, ver un movimiento de recuperación en donde inclusive venga, se sostenga poquito a poco y después de un movimiento mucho mayor e incluso alcance la zona de los 30.000 y claro, sería esto el inicio de un movimiento que lo puede llevar hacia los 32.000, 34.000 dependiendo. Esto por ahora digamos que serían mis targets a corto plazo, llegar a esos puntos y es un buen target, o sea, son buenos targets, es un buen trade, o sea, de caer a este punto, a estos puntos y llegar a 32.000, 34.000 sería un movimiento muy bueno que incluso bueno, vamos a medirlo un poco. Por ejemplo, yo esperaría que en este punto de acá, si en algún momento yo me llego a meter aquí, nada más lo estoy haciendo como algo obviamente hasta que llegue ese momento puliremos un poco más el stop, etcétera, pero imagínense que de llegar a un movimiento de aquí a acá, vean que solamente está perdiendo 3% para ganar un 15%, la verdad es que sería un trade muy bueno si es que esto se llega a dar y es lo que yo esperaría. Ahora, esto es llegar a esta zona de los 32.600, que sería mi target primario, y llegar a los 34.000 sería una subida de 20%. Es un buen trade, sí, pero hay que esperar a que eso suceda. Incluso aquí podrían salir en los siguientes días, ya sea mañana o los siguientes días, alguna noticia que nos dé esa bajada incluso rápida, dependiendo de cómo se dé el desarrollo, ¿no? Entonces por eso es que comento aquí en este punto que Bitcoin debería mantener esta zona y aparte rebotar, y ahora también la dominancia debería de rechazar en el 236 de Fibo y que aparte siga cayendo, que eso ya lo expliqué. Esto haría claro que hubieran pompeo en alts de 25%, 50%, como un número simplemente, pero que sí sea un movimiento interesante y que la capitalización rebote e incluso se posicione arriba de los 560. Todos estos factores deberían de alinearse para que tengamos un movimiento interesante tanto en Bitcoin como en las altcoins. Primero habría que esperar a Bitcoin y después, claro, tomar posiciones en altcoins. Ya estaré quizás subiendo alguna que otra altcoin para poder tradear y claro, que se encuentre en un desarrollo factible para tener ese movimiento sin tanto riesgo, ¿no? Pues vamos a esperar ese desarrollo. No hace daño esperar un poco más. Incluso, como siempre hemos dicho, la paciencia paga y hay que esperar ese desarrollo para tomar posiciones, tanto si es el short que estoy esperando y tanto si es el long, si es que se llega a dar. Sin más, dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, dejar comentarios, etcétera. Hasta luego.